Buenas noches. Hoy vamos a tratar un tema fundamental para la vida de todos los ecuatorianos. El alcohol. ¿Qué produce el alcohol en nuestro cuerpo? ¿Qué sucede cuando bebemos demasiado? ¿Cuántas personas consumen alcohol? Este es un programa en el cual nosotros aspiramos y esperamos a llegar a acuerdos. Este es Acuerdo para el Buen Vivir. Presentamos a Roberto Córdoba, doctor por la Universidad Central, neurólogo por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en institutos de adicciones desde el año 93. Bienvenido, buenas noches. Actualmente es el coordinador médico junto al doctor Eduardo Granja del primer centro de adicciones para mujeres, llamado Amanecer, que está por abrir sus puertas en Pomaski. Y viene también una persona muy importante para todos nosotros y para este programa, Rodrigo Vélez Valareso, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP, aunque creo que Rodrigo tenemos que cambiar de nombre, ¿no? De eso hablaremos luego, más que el Consejo, es un comité presidido precisamente por el presidente de la República, Rafael Correa. Y Juan Bastidas, él viene de España, de Murcia. Es un hombre que ha trabajado muchísimo la condición humana, el ser humano. ¿Qué es lo que? Bienvenido y muchas gracias, Juan. Juan Bastidas es no solo el cónsul honorífico de Ecuador en Murcia, sino que mantiene un centro de desarrollo espiritual humano en el cual conoce qué es lo que está detrás de las adicciones, por qué el ser humano comienza a tomar, a consumir drogas o a cualquier tipo de consumismo. Pero vamos a comenzar este programa con un video. Van a ver varios videos. Ustedes, algunos lo estarán viendo por primera vez, otros ya vieron el programa anterior que fue sobre educación sexual, pero nuestra recomendación es la siguiente. Si es que usted tiene un familiar, si conoce, si tiene un amigo que tiene problemas con el alcohol, no se pierda este programa. Va a ser muy importante lo que ustedes escuchen en los próximos 60 minutos. Pero comencemos con una reflexión, un testimonio dramático sobre los efectos del alcohol en dos jóvenes. Mi nombre es Javier, yo soy un enfermo alcohólico y tengo 36 años de edad. Mi nombre es Diana C., soy una enferma alcohólica y tengo 22 años. Bueno, yo empecé aproximadamente a los 15 años, pensé que era algo normal el beber. Mi primera vez empecé tomando en el colegio, cuando tuve 13 años, por tratar de llamar la atención de mis padres. Bueno, yo empecé con las bebidas baratas, ¿no? Siempre con bebidas baratas de los adolescentes. Como por ejemplo el vino de cartón, que para nosotros era algo económico y fácil de conseguirlo. Yo siempre estaba donde estaba el resto, siempre quise agradar, porque de esa manera yo me sentía parte de la comunidad a la que ese momento no podía yo, sin beber, ser aceptado. Al principio no me gustó, pero después me fue gustando el sabor, la fuga que me daba en mi cabeza a la realidad. El alcohol me desinhibía, me volvía más locuaz, me volvía más amable. Pensábamos que por el hecho de ser artistas, de dibujantes, teníamos, como que beber para poder volar o sentir otro tipo de sensaciones para poder hacer algo. Yo llegué a tomar por 28 días seguidos. No me acordaba, había empezado a beber un 4 de diciembre y me desperté, entré en conciencia aproximadamente un 6 de enero. Estaba con delincuentes bebiendo, sin importarme qué me podían hacer, alguna violación o matarme. Ya no tenía medida, ya no podía controlarlo. Yo me picaba y me iba hasta las últimas consecuencias. Yo tuve 14 accidentes de tránsito, volcamientos, me fui abajo de un tráiler,
Me corté la cara, me corté la cabeza. Lo más grave que he hecho fue el faltarme al respeto como mujer. En un momento quise suicidarme, quise botarme de un puente. Me tomé 4 botellas de trago y no me pude lanzar. Porque a los 17 años me quedé embarazada y se murió el feto dentro de mí por problemas de genes, por mi tipo de sangre, porque a los 17 años yo seguía consumiendo alcohol. Mi madre me decía, oye, me estás matando en vida. Muchas veces los familiares me decían que tome cerveza, que eso me va a producir más leche, que no le puede causar daño a los niños. En un día me podía gastar un sueldo completo y más. Hasta el último día que mi hija ya iba a nacer, tenían miedo de que ella nazca con algún problema. El alcoholismo es una enfermedad que no afecta solo al que la padece, afecta al núcleo familiar. Mi hija nació y duré 7 meses más en abstinencia, sin beber. Y tuve la separación del papá, él los dejó y volví a recaer en el alcohol. Mi madre pues me preguntaba que qué me hacía falta. Y nada me hacía falta, todo me habían dado. Yo tuve que vivir la experiencia del alcoholismo con mi padre. Y mi hermano mayor también tiene problemas de alcohol. La mayoría de mis amigos de actividad alcohólica están muertos. Ya mi familia ya no me aguantaba, ya no soportaban que yo les deje a mi hija con ellos. Entonces me mandaron de la casa. Me tocó salir a vivir al lado de mi padre. Entonces yo empecé a tomar con él en la casa. Yo no creía que iba a dejar de beber, porque yo todo lo hacía bebiendo. Y buscaba el mínimo pretexto para salir a beber sola. Si se moría el abuelito, tomaba. Si nacía el sobrino, también tomaba. Yo ya me di cuenta que estaba mal cuando ya empecé a sufrir. Ya empecé a hacerle daño a mi hija. El momento que yo pienso que se acabó la fiesta fue cuando mi madre empezó a llorar. Me vi tan mal, me golpeó mi enamorado. Estaba llena de golpes. Ya no avanzaba y no quería que mi hija me vea así. Pero yo no sabía, había un desconocimiento de que esto es una enfermedad y que hay tratamiento, hay un tratamiento el día de hoy. Y a veces muchas de las mujeres que estamos en casa nos reprimimos porque el hombre sale, él sale a trabajar y nosotros nos toca quedar con los niños en la casa. Y buscamos muchas veces la fuga de la bebida. He recuperado todo, he recuperado mi familia, soy feliz. Llegué a perderlo todo. Incluso tenía el miedo de llegar a perder el cariño de mi hija. Mi miedo más grande es de que mi hija sea una persona como yo, que tenga la misma enfermedad que tengo yo. Qué difícil testimonio, pero qué valentía de estos 2 chicos. Ha sido muy difícil conseguir a alguien que dé el testimonio de su vida y 2 tipos jóvenes. Por eso yo quería nada más rendir un homenaje a Daniela Javier que están aquí, porque yo creo que Javier y que Daniela están haciendo un acto de amor para todos los jóvenes que han pasado ese infierno del alcohol como ellos, ¿no es cierto? ¿Por qué lo han hecho, Daniela? Bueno, yo el hecho de empezar a tomar fue porque no me quería la manera en cómo yo me veía físicamente, emocionalmente. Trataba de buscar los problemas que ocasionaba tal vez el matrimonio de mis papás, los problemas familiares entre los abuelitos, los tíos. Siempre tenía que buscar una fuga, como lo decía en el testimonio. ¿Y comenzaste a beber en qué edad? Empecé desde los 13 años. ¿Y tú, Javier? Sí, bueno, yo empecé a beber a los 15 años. No sabía definitivamente que el alcoholismo era una enfermedad incurable, progresiva y mortal, y mucho menos que se podía solucionar. El día de hoy yo pertenezco a un grupo de alcohólicos anónimos, el grupo 24 Horas Norte. Estamos ubicados en la Kennedy, en la ciudad de Quito. Lo más importante es que damos servicios completamente gratuitos, no lucramos, atendemos las 24 horas del día, los 365 días del año, y somos testimonios reales como ustedes nos ven. Es más, el día de hoy hemos roto en parte el anonimato para que la gente vea que somos personas reales, que en Alcohólicos Anónimos se recupera gente real, sin ningún costo. El único requisito para pertenecer a esto es el único deseo de dejar de beber. Qué bueno, muchas gracias. Quisiera yo preguntarles qué reacción les causa este testimonio
a nuestros invitados. Yo creo que es la consecuencia de la sociedad en la que vivimos, que no son responsables de lo que se llama enfermedad. Yo creo que es más bien una enfermedad social, más que una enfermedad individual. Es la carencia de afecto, de cariño y de una sociedad humanizada, cuya enfermedad es la deshumanización de tanto consumismo y de tanta buscar cada vez más el placer fuera, perdiendo los valores que lleva al ser humano, como el cariño, la afectividad, la compasión, la comprensión. Es una enfermedad social, que es más cómodo achacárselo al individuo que asumirla a la sociedad. ¿Qué asuma Rodrigo? ¿Qué piensas tú? ¿Qué es lo que produce el consumo de alcohol, en tu experiencia? Sí, en gran medida tiene que ver con la soledad. Tiene que ver con la soledad en que nos encontramos los seres humanos, a pesar de estar rodeados de tantos temas materiales, ¿no? De tanta información. Nos ha inundado la información, tenemos todos los medios para comunicarnos, pero en el fondo creo que hay, como decía mi compañero en el panel, un tema de valores, un tema de soledad, un tema de desencuentros. Yo creo que tenemos que volver la mirada a esa riqueza que subyace aquí en Latinoamérica, en nuestro país, la familia. Esa riqueza, ese poder que tenía antaño la familia, el abuelo, la abuela. Es muy importante que retomemos esos valores. Y también hay que hablar con la empresa privada, aquellos que producen y aquellos que venden, que mercadean el consumo y cállate. Yo creo que ese es un tema que tenemos que abordarlo con responsabilidad. Hace una semana tratamos del tema de educación sexual y en vez de 3 hombres, 3 varones, habían 3 mujeres, porque comenzamos a buscar el tema de quienes sabían más del tema de la sexualidad, más preocupación, y casi todas eran mujeres. El momento que queremos hablar de alcohol, encontramos que todos son hombres. Es que solo los hombres toman, Roberto, no, solo los hombres toman. No, definitivamente lo que, empezando o retomando lo que hablábamos hace un momento de qué es lo que nos interesó, más nos llamó la atención de los comentarios vivenciales de estos 2 chicos, es que fue un compendio precisamente de las adicciones, de los problemas sociales y de los problemas familiares y físicos del alcoholismo como tal, y que se puede inculpar también a otras sustancias. Es claro que empiezan temprano, que tienen problemas de adicción en sus familias, al menos parte del testimonio es así, que hay una presión de grupo para que empiecen a consumir, es un tema cultural, ¿no? Que aparte de eso se van complicando las cosas de forma significativa hasta generarse ellos mismos un problema y un problema social. Y no. Pero cada vez hay más mujeres. Hay muchas con mujeres. el problema. Sí, hay muchas mujeres. Y una de las cosas que más llamó la atención de lo que dijo la chica es que se quedan solas en casa y que precisamente es el motivo por el cual empiezan a consumir. ¿Por qué se abusa del alcohol? Es decir, ¿cuál es la razón por la cual la persona comienza a tomar? O sea, lo típico, un traguito, tómate un traguito, te tomas 2 y después del 2 a veces viene el 3, el 4, el 5 y llega un momento en el cual uno ya no puede parar. ¿Por qué se abusa el alcohol? ¿Por qué el ser humano abusa del alcohol? ¿Cuál es la razón profunda de esto? Bueno, el alcohol como tal es un depresor del sistema nervioso central que genera cierto tipo de situaciones internas, pero al mismo tiempo genera tolerancia, que es inmediata, y una tolerancia más larga, y también genera dependencia, evidentemente la sensación de satisfacción inicial, y después hay cierto tipo de retribuciones que genera el alcohol, la desinhibición, etcétera, todo lo que oímos hace un momento. Esto hace que pasen 2 cosas, que el cuerpo se estructure para poder recibirlo y recibirlo cada vez en mayor cantidad o hacerse tolerante, aunque luego llega un momento en el que ya fracasa y lógicamente entra en borrachera de un trago al otro. Y el otro tema es que hay ciertos valores culturales que se afianzan por el consumo. No hay cariño en esta casa, típica frase. Esto con un traguito sería mejor. Vamos a tomarnos el ceviche. En fin, tenemos una cantidad de cosas. El alcohol como un supresor del sufrimiento o de la soledad, como decía Rodrigo. Sí. ¿Por qué se abusa del alcohol? Porque se dice que hay países que se toman una copa de vino al día
y que eso, algunos médicos dicen que es hasta bueno. Así es. No sé. Así es. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, nosotros tenemos un consumo per cápita por año, en el caso de los hombres aproximadamente 11 litros por año de alcohol. Y en el caso de las mujeres... promedio. De promedio. O sea, hay algunos que se consumen 50 y otros 50. No consumen nada. Y en el caso de las mujeres el promedio es 4 litros por año. Y hemos visto un incremento en el consumo en el caso de mujeres, ¿no? Es una situación que podríamos decir estamos en un promedio mucho más bajo que otras naciones de Sudamérica, por ejemplo. En el cono sur tenemos Argentina, Chile, Uruguay, que tienen consumos mucho mayores que los que tiene Ecuador. El tema nuestro pasa por un asunto cultural. El asunto es que nos sentamos el fin de semana o el jueves y el viernes, o viernes y sábados a beber en cantidades que sobrepasan. O sea, lo que tú dices es que el argentino o el italiano que tiene costumbre se toma 1 o 2 copas de vino al día y el ecuatoriano se aguanta para el viernes y se toma el viernes las 30 o las 20 que se tomaron antes, ¿no? Exactamente, ese es el binge drinking. ¿En qué momento se produce este cambio de lo que Roberto decía y entonces comienza la borrachera? ¿Cuándo es la borrachera? Eso depende de varios factores. Sexo es uno de esos. ¿Sexo? Sí, las mujeres, como género me refiero, las mujeres tienen mayor contenido graso, por lo tanto disuelven más rápido el alcohol, pasa más rápido al torrente sanguíneo, con menor cantidad se emborrachan más rápidamente. También depende del tamaño, evidentemente. Casi todos los estudios lastimosamente están hechos para anglosajones de 1,70 m. Pero por eso decían que los alemanes tienen una gran capacidad de tomar cerveza. Así es. Los nuestros son pequeños, ¿no? Y de ahí, pues, los hombres también utilizan esto como un lubricante social, ¿no? Hay una cantidad de represiones que salen a flote o que son suprimidas por el alcohol hasta que hay una desinhibición y ahí salen ya los prejuicios y es una cantidad de problemas, ¿no? Pero vamos a ver varios temas a continuación, luego de un momento. Es decir, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Qué puede hacer los colegios? ¿Qué puede hacer usted en la familia? Pero además, ¿qué puede hacer un individuo, una persona que tiene problemas alcohólicos? ¿A dónde acude? ¿Con quién habla? Es un tema fundamental y de enorme importancia para el país y para el mundo. Dice Naciones Unidas que más de 2 millones, creo que es 2,5 millones, algo así, de personas mueren por problemas alcohólicos al año en el mundo. Es decir, una ciudad entera desaparece por problemas del alcohol. Nos acompañan en esta noche Roberto Córdoba, médico especialista en temas de alcohol, la autoridad máxima del tema de la lucha contra el alcohol y otras drogas. Está con nosotros Rodrigo Vélez y también nos acompaña Juan Bastidas, quien tiene un profundo conocimiento de las razones profundas en el ser humano, ya vamos a hablar de eso, que les llevan a tener este tipo de actitudes o este tipo de problemas. Pero les quiero comentar antes de la encuesta que le escuchaba que medio calladito le decía algo Roberto a Rodrigo. No terminé de oír, pero le daba unas cifras un poco preocupantes. ¿Cuáles eran esas, Roberto? Sí, me acuerdo en el año 84 la Dirección Nacional de Alcoholes tenía un dato, cuando había los estancos más o menos, cuando había control, sobre qué cantidad de alcohol se consumía en cierta parte del Ecuador, concretamente en la zona de Zumbagua. Y claro, la población a grosso modo estaba dividida en menores de 15 años, el 50%, y el 50% restante, la mitad, eran varones, y estos solo varones, que aproximadamente son 4.500 personas, consumían 44.000 litros de alcohol puntas al año, ¿no? En ese entonces, espero que haya cambiado. Era un dato trágico. Porque, bueno, es que este ha sido un problema histórico, no es una cosa de ahora. Así es. Es casi un problema bíblico. Pero así veamos un video para comentarlo de inmediato, que ha sido preparado para este programa. Se toma demasiado, que hay fines de semana que se toma de largo. Aunque el gobierno impida que la gente tome los fines de semana, la gente igual lo va a seguir haciendo. A partir desde los
14, 15 años ya empiezan a consumir. No creo que esté malo 1 o 2 cervezas, pero algunos exceden. Es un poco libre el consumo de alcohol, o sea, no hay control por parte de los padres, sobre todo en los jóvenes. Uno tiene hijos, póngase, y corregirlos de pequeño, para que no caigan en ese brazo de alcohol y droga. Hay mucho consumo en el centro de la ciudad, en los barrios así marginados, pobres. Que en la costa se toma más cerveza por el calor, pero la diferencia aquí igual es el aguardiente, entonces alcohol es alcohol y daña el organismo. Hasta cuando muere alguien se consume alcohol. A pesar de que puedan prohibir el alcohol, de alguna manera la gente lo consigue. ¿Cuál ha sido, Juan Bastidas, tu experiencia personal? Como todos nosotros, tienes que haber conocido a mucha gente que ha tenido profundos problemas del alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué la gente va a consumir el alcohol? Yo creo porque está desarraigado de la sociedad, porque la sociedad no encuentra aquello que le pueda animar, que le pueda aliviar sus penas, su sufrimiento, y también para unirse a nivel tribal, para poder compartir. Si no bebes, no formas parte del grupo. Pero el alcohol tiene algo más trascendente, y es que es lo que usan los sistemas políticos para sojuzgar y esclavizar al ser humano. Desde que entraron los primeros colonizadores americanos, lo primero que le dieron a los indios era el alcohol. Lo primero que se trajo a Sudamérica era alcohol, porque así el ser humano pierde su conciencia, pierde su dignidad y es fácilmente manipulable, direccionable y es más cómodo de trabajar con una sociedad que, aunque de vez en cuando alguien enferme, por lo menos compensan su necesidad espiritual con una vibración que produce, una vibración química que produce el alcohol. ¿Cuál es, Rodrigo? Eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos un importantísimo video sobre lo que sucede en sectores de la Amazonía ecuatoriana. Rodrigo, ¿cuál es tu percepción del alcohol? ¿Cuán grave es el consumo excesivo de alcohol? Bueno, en nuestro país, al igual que en muchos países de Latinoamérica, es la droga que más daño nos hace en la sociedad. Imagínate que tenemos un promedio de los accidentes de tránsito ocasionados y registrados, tenemos aproximadamente el 10% están ocasionados por embriaguez. Tú eso multiplica por el número de personas fallecidas por estos accidentes, el costo por la sociedad es tremendo. La violencia intrafamiliar, aproximadamente el 9% de las mujeres en una encuesta que hizo el INE en el año 2010 declararon que han sufrido violencia intrafamiliar porque su pareja consumía alcohol. Son cifras realmente preocupantes que tenemos que abordarlos de manera integral, la sociedad civil y las instituciones del Estado. ¿Cómo abordarlo? Desde el año 93, o sea que ya lleva como 20 años, Roberto Córdoba trabajando en el tema del alcoholismo en el Ecuador. De adicciones. De adicciones en general. ¿Han crecido las adicciones, el alcoholismo? ¿Cuál es la percepción, los jóvenes? Es decir, como médico debes tratar mucho a las familias. ¿Cuán grave es el problema ahora en relación al pasado? Bueno, primero hay más conciencia. Eso sería un factor determinante. O sea, ahora ya es no tan bien visto el consumo como antes era. Se han adjudicado grupos nuevos. Las mujeres están consumiendo mucho más que antes. Los adolescentes tienen más acceso a las diferentes sustancias por el costo. Para que tengamos una idea, por poner otra droga en el panel nada más, comprar 1 gramo de cocaína en los 80 costaba aproximadamente unos $100. En este momento lo que dicen que es 1 gramo cuesta aproximadamente $20. Puedes conseguir marihuana por $4 en la calle, ¿no? Paquetes de marihuana, tamugas. Puedes conseguir alcohol, la botella de la industria nacional a $8 el litro, con sabor a sandía. Entonces, realmente es un tema bastante interesante y complicado, ¿no? Pero ha crecido. Muchísimo, sí. O sea, hay más consumo, hay más problema alcohólico ahora que había antes. Digamos que está más difundido, sí, más difundido. Claro, como decía el contertulio, la soledad da lugar a eso. La sociedad está deshumanizada, y una sociedad deshumanizada tiene que compensar su ocio y su tiempo libre, que no sea producir y trabajar,
tiene que dedicarlo bien a la droga del fútbol y de los deportes o bien al alcohol. ¿Qué otra opción se le da a la sociedad, a la persona que necesita algo más, un encuentro interior consigo mismo? ¿Qué oferta hay social si hasta la religión que antes aportaba algo se está deshaciendo y las familias se están deshaciendo, como bien decía? Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Rodrigo? O sea, ¿cuál es el plan? Entiendo, sería bueno decir, el presidente, consciente del gran problema de drogas en general del Ecuador, ha decidido presidir él personalmente, como hizo el tema de la seguridad anteriormente y que ha tenido muchos éxitos. Pero, ¿cuál es el plan nacional? ¿Qué se va a hacer? Sí, el presidente de la República decidió él presidir este comité que está formado por algunos ministerios que tienen que ver en el ámbito, y nuestra secretaría pasó directamente a la presidencia de la República. De esta manera acercamos todo lo que tiene que ver con articulación, con coordinación entre todas las instancias del Estado que tenemos que participar. Y a eso se deben sumar también los GATS, y a eso se debe sumar la familia, el sistema educativo. Pero concretamente, ¿qué acciones podemos hacer? O sea, ¿cómo combatimos? Lo importante, yo creo que todo el mundo reconoce que el alcohol en exceso es una droga terrible, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo evitamos? ¿A través de qué medidas? Yo creo que es un proceso cultural, es un proceso de educación y de culturalización de nuestras sociedades, ¿no? Si bien los médicos nos dicen que una copa de vino en las comidas no nos hace mal, nos hace bien. Entonces, de pronto, una cerveza, una copa de vino no necesariamente es dañino para la salud. El problema es cuando tenemos un tema cultural que nos lleva a consumos excesivos en poco tiempo. Entonces, yo creo que debemos comenzar por culturizar, debemos comenzar por dar información, no desinformación, información a nuestros jóvenes. ¿Qué consecuencias tiene? Trabajemos en los planes de vida. Comencemos a difundir lo que tú perfectamente conoces, el buen vivir. Debemos trabajar en ello. Debemos abordarlo junto con la sociedad civil. Vamos a tratar en nuestro siguiente espacio un tema fundamental que es médicamente qué pasa con el consumo de alcohol. Es decir, qué es lo que produce en el cuerpo de un ser humano. ¿En cuánto tiempo? Hay diversas capacidades. Una persona puede tomar mucho más alcohol que otras personas que habíamos visto. ¿Qué es lo que pasa en el organismo de una persona? ¿Y a dónde vamos a acudir? ¿Y a dónde podemos acudir para llevar a las personas que sufren de este terrible mal, con el cual no se puede vivir bien? No fue necesario que venga Francisco Pizarro o que venga Benalcázar o el conde de Murcia acá a estas tierras americanas para intercambiar el oro por alcohol y por espejitos. Lo que pasa, y es terrible, es que lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo. Hace poco, en una filmación realizada por la Secretaría del Buen Vivir en la Amazonía ecuatoriana, pudimos constatar la monstruosa situación del exceso de consumo de cerveza en este caso. Van a ver ustedes un video, pongan atención, me parece que es en el que incluso una madre le da a un bebé unas botellas de alcohol para que él consuma. Entonces, lo que está pasando es terrible, es terrible. Vamos a dedicar este video para orientarlo, Rodrigo, Roberto y Juan, a los pueblos amazónicos, a los más inocentes, a los que de pronto tienen más dinero, ¿no es cierto?, y se enfrentan a una modernidad con la cual no pueden convivir. ¿Qué podemos hacer? Veamos el video y lo que se constató. El alcoholismo es ahora tremendo, sobre todo a base de la cerveza. Antes se tomaban alcohol por el trago que llamaban. La cerveza era para el cantón, pero lo que más se consume es aquí en Rocafuerte y en Tiputini. Entonces llegaban canoas de 1000 jabas cada 10 días
1000 jabas de cerveza cada 10 días. Cada jaba tiene 12 botellas. Así que imagínense la cantidad de cerveza que llegaba aquí. ¿Quiénes son las personas que consumen esto? ¿Son los trabajadores de la petrolera o es en general? En general, mujeres y hombres. Y también se ven muchachitos jóvenes. También, claro, los muchachitos jóvenes ahora por eso son un problema. Aquí ha habido varios casos de peleas entre jóvenes. Estando sano, de ordinario no se ven las peleas, pero con tragos sí se ven continuamente. Y sobre todo en jóvenes, en chicos jóvenes de colegio, 16, 15, 17 años. Con las petroleras sí vino el desarrollo, digamos, entre comillas, como para nosotros. Pero sí vino la destrucción de algunos valores culturales de la comunidad acá. Todo es pago, entonces para ellos ya se entró la cuestión de interés económico. Entonces ya el sentido comunitario ya no hay, la solidaridad se ha perdido, no ahorran, no se acaban inmediatamente. La mayor parte de esto es para la cerveza. Invitan a la familia, invitan a los compadres, a los vecinos. Y es también como decir un poco, yo tengo dinero, entonces gasto, invito, tengo cerveza. Entonces es el que tiene más, entonces es importante. Era rico. Sí, ahorita antes era el importante, era el que tenía autoridad moral, el comunero que tenía autoridad moral y el que daba ejemplo a la comunidad. Ahora se puede decir que el que es más importante, es el que está más en la comunidad, es el que tiene más jabas de cerveza, el que brinda más cerveza. La gente que hasta hace 10 años no tomaba la cerveza, no le gustaba, ahora es el alcohol que se consume, pero se consume en cantidades inmensas. Quisiera conocer la reacción de ustedes, yo opino luego. ¿Qué reacción les causa este testimonio, estas imágenes? Tuve la oportunidad de conocer contigo esta situación en el oriente ecuatoriano. Realmente es lamentable lo que estamos viendo. A raíz de aquello, enseguida pedimos una reunión con esta empresa, con la empresa que produce este producto, y hemos iniciado un proceso inmediatamente con ellos, porque se les indicó del peligro que significa, y queríamos también saber cuánto representa para ellos. Olvidémonos de la parte humana, del bienestar, del buen vivir. Económicamente, ¿cuánto les representa a ellos esta situación en estas poblaciones? Estamos a punto de acercarnos a un momento en que ya no hay retorno, donde podemos acudir a la finalización de una cultura ancestral de nuestra nación. Es un tema muy complejo que hay que abordarlo, Freddy. Sí, Juan. Eso es una manera de alienar al ser humano. Es una manera de esclavitud, pero no por ellos. ¿Qué opción se le da? ¿Qué salida se le da socialmente? Es decir, el sistema empresarial, el neoliberalismo, hace una telaraña que no es fácilmente medible, y una de ellas es esta. Claro. Y esta, incluso con los servicios sanitarios, que hacen que la enfermedad tenga que curarse uno muy rápido, sin aprovecharse de los mecanismos más naturales, claro, para que sea eficaz y vuelva a trabajar pronto, y siga produciendo plata. Es decir, se enfoca a la sociedad todo, la enfermedad, el estudio, la salud, cualquier cosa de la sociedad va en beneficio y en bien del tejido empresarial. Creo que eso ha deshumanizado no solo a Ecuador, sino al mundo entero. Y eso es lo que da lugar a que esto se una. Yo quiero comentar dos cosas sobre el video, no estoy del todo de acuerdo contigo. Primero, beben en comunidad, cosa curiosa. Hay una alienación importante en los adolescentes que se ve allí, con valores culturales que son extraños completamente a ellos. Parecía una reunión en Cali, por ponerte algo, en algún tema, con la música y otro tipo de situaciones. Si bien es cierto, la persona que más critica el problema... Además, Roberto, era domingo. Así era es. Domingo cuando está prohibida la venta de bebidas alcohólicas
hay sectores donde lamentablemente todavía no llegan el control que debería estar. La persona que hace el mea culpa es una religiosa. O sea, yo creo que todos los actores de la sociedad están bastante trastocados, no solamente con respecto al tema de producción, que eso nos daría una discusión enorme si nos ponemos a conversar al respecto del tema aquí, sino que además ahí hay estaba pensando en 12,000 botellas, estamos hablando de $12,000 por domingo, alguien está ganando esa plata, pero no creo que sea tanto el problema como que las opciones que tienen esta gente para poder emplearse en algo que les haga identificarse a sí mismo y progresar, son muy pocas, ¿no? A pesar de que están haciendo dinero, ojo, porque además se gastan $12,000 en compra de productos. Para consumir. Para consumir. Dinero para consumir más cerveza y más estatus social. Es decir, más autoestima que no tiene, que nadie le ha dado. Si a esa gente se le diera autoestima a sus tradiciones, posiblemente no llegarían a estas situaciones. Se les quiere meter una religión que no es la suya, se les quiere meter unos rituales que están fuera de su tradición ancestral, de sus raíces. A lo mejor si se les valora y se pone en autoestima y en valor esas tradiciones y esos valores ancestrales, y esos rituales ancestrales, posiblemente tengamos la posibilidad de aportarle algo que no es lo que nosotros queramos, sino lo que ellos necesitan. Son temas importantísimos los que estamos tratando. Es decir, ¿cuánto le cuesta al Estado? ¿Cuánto le cuesta al Estado tratar el problema del alcohol y el problema de las drogas? Y sobre todo, las personas deben estar diciendo, bueno, pero que ya se dejen de hablar tanto del problema, si todos sabemos del problema. ¿Qué hago con mi hermano? ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi primo? ¿Qué hago con mi amigo que está sumergido en el alcohol? ¿A dónde voy? ¿A quién pido ayuda? Eso lo vemos enseguida en este programa. Vamos a nuestro último bloque en el programa sobre el problema del alcoholismo en el Ecuador. Veamos un video, lo comentamos enseguida. ¿Y a dónde puede acudir la persona que tiene problemas? El abuso en el consumo de alcohol es un fenómeno en Ecuador que crece y que cada vez comienza más temprano. Así lo señalan las instituciones y expertos que trabajan en este campo, que han comprobado que ya hay algunos casos de niños muy pequeños que toman alcohol, incluso desde los 6 años. El niño desde pequeño sabe que si hay una alegría o hay una tristeza, se debe celebrar con licor. Y esa es la primera parte que implica la problemática. El consumo de alcohol tiene en Ecuador unas características especiales que lo diferencian de lo que ocurre en otros países. En lugar de formar parte de la alimentación o costumbres gastronómicas como ocurre en algunas naciones de Europa, estas bebidas se consumen en el país de manera compulsiva, hasta la ebriedad. A este fenómeno ayuda el hecho de que la sociedad considera que el alcohol no es una droga. No ha habido un interrelacionamiento, una aclaratoria del país de que sí es una droga, el alcohol es una droga y que produce mucho daño. Los expertos advierten que incluso los daños son socialmente más graves, porque a diferencia de otras sustancias, el alcohol se suele consumir en compañía y los efectos son, por lo tanto, más intensos. El alcohol viene a ser una de las drogas que más daño causa en el aspecto individual, en el aspecto familiar y en el aspecto social. Y que hablar del educativo, donde se genera también aspectos correlacionados con dificultades en la educación, también problemas de conducta, que son generadas desde el mismo internamiento y la aceptación de la cuestión del alcohol. La tolerancia y aceptación ciudadana hacia el alcohol supone un desafío incluso para las leyes y políticas de los gobiernos, que no consiguen frenar el problema con medidas represivas o con el aumento de precios. No hay que atacar la cuestión externa, que es como tal la sustancia o los precios, sino que hay que invertir ese proceso, que tendríamos que mirar en el espacio humano para construir, fortalecer las capacidades de las personas para que suban o bajen los precios, la persona sea capaz de decidir. Información, conciencia y fortalecimiento de las capacidades individuales son las propuestas para frenar el problema de esta droga legal. En definitiva, los expertos coinciden en que Ecuador tiene que cambiar su cultura de consumo abusivo de esta sustancia. No tiene que desaparecer el alcohol,
pero sí tiene que haber procesos de enseñanza que aprendan a interrelacionarse con ese alcohol. Y de hecho, una relación de amigos puede estar presente el alcohol. Lo que debería variar es que no es necesario llegar a consumos compulsivos o a la ebriedad total, que es la diferencia lamentablemente del Ecuador, para pasarla bien. Bueno, por ejemplo, hay cosas que a mí me siguen pareciendo aberrantes. No sé si puede ser uno de los acuerdos que piensan ustedes. Yo creo que no debería permitirse que alcohol, ninguna bebida de alcohol, financie el deporte. Me parece inconsistente, me parece una locura. Sin embargo, en nuestro y en muchos países, el alcohol promueve el deporte. Entonces, ¿cómo se le puede enseñar eso al niño, por un lado, ¿no? Y por otro lado, también el alcohol produce mucho dinero. En muchos países financian su presupuesto con grandes cantidades de impuestos pagados por el alcohol. ¿Cómo conciliar, cómo enfrentar esto? El tema es complejo, en efecto. Si lo estamos relacionando al alcohol con el deporte, al alcohol con el tiempo, con el uso del tiempo libre, estamos complicando el futuro de la siguiente generación también. Yo creo que es un tema que tenemos que abordarlo responsablemente con el sector privado, Freddy. Es un tema que tenemos que abordarlo en conjunto. Y una de las empresas, muy seria por cierto, preocupados, nos hemos acercado con ellos a dialogar sobre este tema. ¿Pero qué dicen? Bueno, que ellos sí van a trabajar. ¿Están dispuestos a vender menos? Están dispuestos a vender menos alcohol en el país. Y a trabajar en el tema cultural de nuestra nación, que también hay que tener un poco cuidado al respecto. ¿Qué dice Roberto? ¿Tú crees que eso es posible? Mira, a ver, primero es un tema complejo, es un tema que se tiene que abordar desde múltiples áreas. La semana pasada tuve la suerte de participar en una encuesta sobre la discapacidad en el Ecuador y tuve la suerte de visitar muchos barrios periféricos de Quito. Esta semana voy para Guayaquil, la próxima a provincia. Lo que más me llamó la atención es que estando en los barrios periféricos a donde no llega el mensaje que estamos tratando de dar desde ninguno de los estamentos gubernamentales, a las 5 de la tarde la gente se reúne junto a la escuela a beber una java de cerveza y a estar pasando el tiempo. Entonces, realmente quizás podamos acceder a un grupo social y económico con este tipo de mensajes y con este tipo de práctica, pero en el condumio real, en la cacerola real de nuestro país, tenemos un gravísimo problema de no llegar al mensaje, de no llegar al alcance. Y entonces, hemos conversado previamente y en los cortes sobre algunos acuerdos, ¿no es cierto? Quiero ver si estamos de acuerdo con esos acuerdos. Es decir, la necesidad de que se trate este tema en escuelas y colegios. Así es. ¿No es cierto? Que es fundamental el debate de esto que estamos hablando en la familia. ¿No es cierto? Un debate profundo. Sí, Rodrigo. Algo muy importante que debe ir de la mano con lo que hemos comentado aquí son las ordenanzas municipales. En los gobiernos autónomos descentralizados también ellos tienen que empoderarse de cómo vamos a abordar este problema en cada cantón. Si no tenemos ordenanzas municipales que regulen el expendio de estos productos, nos veríamos forzados a analizar la posibilidad de que el expendio esté restringido a ciertos lugares. O sea, hay muchos lugares del mundo, por ejemplo, algo que puede ser un acuerdo, alcohol y licores, cervezas y todo se vende solamente en licorerías, donde se puede controlar, pero aquí se vende en cualquier lugar. ¿Estarían de acuerdo ustedes en eso? ¿Están de acuerdo? Yo pondría también, igual que... No, pero digo, primero están de acuerdo en eso. Sí, totalmente, eso sería mejor. ¿Qué más? Yo pondría, igual que se pone en el tabaco, en las cajetillas de tabaco, una reseña que perjudica la salud, que enferma. Que en la cerveza pongan, sí. La cerveza produce en el mundo lo que dice Naciones Unidas. Leí recientemente 2.500.000 personas de muertes por exceso de alcohol. La familia. No aumente usted. El alcohol desestructura la familia. El beber alcohol en amistad con los amigos no te hace más amigo. Habría que poner mensajes en cada botella obligatoriamente, igual que se está haciendo en las cajetillas. Creo que hay que partir del hecho como cuando... Me van a acusar de moralista, muchos van a decir como no toma, nunca no quiere que nadie tome. No, yo quiero que tomen. Hay gente que me dice... Hay que tomar... Cuando pusimos límites, ¿no es cierto? Había gente que se oponía cuando decíamos que no se debe vender más allá de las 12 de la noche y 2 días donde hay fiestas de las 2 de la mañana, se oponía mucha gente. Pero uno dice, ¿quién va a comprar alcohol pasada las 2 de la mañana? Si no es alguien que ya está
en un mal estado. Así es. Nadie va a buscar a tomarse el primer trago a las 2 de la mañana. La primera paso de Alcohólicos Anónimos es aceptar que esto ha rebasado tu capacidad y que no hay poder dentro de ti sino fuera para poder solventarlo. O sea, vamos a hablar del elefante que está en esta sala y en la sala donde nos reunamos todos a conversar de diferentes problemas en la sociedad y tengamos la conciencia de que tenemos un elefante en la sala y nadie quiere verlo. He oído a muchos decir que Alcohólicos Anónimos es tal vez la institución. Un amigo médico me dijo recientemente que Alcohólicos Anónimos ha salvado más vidas que la penicilina. ¿Tú crees que esa es una metodología tal vez lo más exitoso? Hay quienes dicen es lo único que funciona. Yo creería que no es lo único, como dicen los españoles, es lo único que hay. Claro. Entonces tenemos un gravísimo problema porque nosotros hasta hace poco tiempo teníamos una gran cantidad de instituciones que fracasaron desde el punto de vista de la gestión y que el gobierno decidió cerrarlas para poder abrir un nuevo concepto y eso está bien. Bueno, pero entonces ¿a dónde van? La persona este rato dice, quiero que el doctor, quiero que el director del Comité de Lucha contra las Drogas, porque además es el alcohol y otras drogas, ¿no es cierto? ¿A dónde voy si necesito que alguien... Mira, en el testimonio de los chicos, el testimonio de los chicos que dieron aquí, a pesar de que es clarísimo que esto es un problema general, hay grupos humanos como ellos, de gran valía, que están haciendo una gestión titánica desde hace muchísimo tiempo. O sea, si es posible rescatar a una persona conocida o desconocida de las drogas y el alcohol y llevar a algún lado, yo no dudaría en que tenga sesiones de grupos en Alcohólicos Anónimos, en cualquiera de las estructuras que tiene. Se dice que es muy difícil que una persona deje de ser alcohólico. O sea, es como la diabetes, que es como la presión nunca alta. dejas de ser alcohólico, así no consumas. Lo que es que se abstiene, pero es alcohólico. Así es, porque tu mentalidad y muchos está regresan orientada. después de años, ¿es verdad? Así es, sí. Incluso cuando están ya curados años de años, vuelven a recaer porque están curados, porque no pasa nada. O sea, el alcohólico es alcohólico todo el resto de su vida. Puede consumir incluso alcohol como bebida de moderación, pero sabe que tiene un elefante. ¿Quién es un alcohólico? ¿Cómo defines quién es alcohólico? Bueno, el alcohólico es una persona que ha desestructurado su vida en base al consumo. Puede ser ¿en qué momento? ¿En qué momento? Alguien decía que es el momento en que la persona no puede controlar la cantidad de alcohol. Ese es abuso de alcohol, que hay un cuestionario clarísimo. El alcohólico es aquella persona que, si yo tengo una cantidad de aspiraciones para realizar, pero porque me voy a chupar no las consigo, soy un alcohólico. O si llego a una casa en la que está todo el mundo viendo el fútbol y dice, no hay cariño en esta casa, ese es un alcohólico. La mayoría de alcohólicos no reconocen que son alcohólicos. No saben que son alcohólicos, evidentemente. Nosotros como sociedad no nos damos cuenta que estamos alcoholizados. ¿Qué hacemos, Juan Bastidas? Yo creo que primero aceptar la enfermedad social. Aceptar que es una enfermedad. Social, no individual. Y que es la sociedad la que tiene que poner... Social, pero también individual. Hay quienes toman solos. Es la consecuencia de... Al final. Es la consecuencia. Y darle una alternativa para eso que quieren salir. No hay alternativa. ¿A qué se van? ¿Qué propuesta hay? ¿Qué le da a la sociedad cuando dejan de tomar, de beber? ¿Hay autoestima, hay cariño, hay amor, hay comprensión? ¿O se le marca continuamente con que era alcohólico? ¿Qué pasa ahí? Y desde el Estado también hay una coordinación que se ha acentuado con las decisiones desde la presidencia, de una coordinación más cercana al problema. No podemos poner en el mismo saco los problemas del alcohol, droga, que de las otras drogas ilícitas. Y es un tema que hay que analizarlo. O sea, hay drogas legales, que serían el alcohol y los tabaco, cigarrillos. por supuesto. Y por cierto, me sorprendió fármacos, ¿no? que lo peor de todo sigue siendo el tabaco. Así es, más adictivo. Es lo que más mata personas. Luego viene el alcohol y luego están las drogas. Las drogas ilícitas. Sino que las drogas ilícitas tienen otras connotaciones vinculadas al crimen, a la organización delictiva, etcétera, ¿no? Sí. Y es una nueva manera también de mantener a ciertas regiones del planeta colonizadas, ¿no? Claro. Eso tiene que ver con la nueva colonia que se ha tratado de manejar desde ciertos países. Bueno, yo creo que sería muy conveniente que las empresas que producen alcohol se pronuncien sobre este tema. Yo quisiera saber si quienes producen alcohol en grandes cantidades, en pequeñas, diversos tipos de alcohol, están contentos, o sea, si realmente creen
que están haciendo una labor buena para los países. Hay además, Juan Bastidas conoce este tema, pero hay gente, pensadores espirituales, etcétera, que dicen que el alcohol y las drogas de alguna manera le salvan a la persona que está en un sufrimiento tan grande que le producen algo que le va a hacer mucho daño, pero que por un momento él sale de ese dolor intenso que tiene. Es decir, que el que consume es porque no está feliz con su vida. El que consume es porque le falta algo, ¿no es cierto? Porque es una necesidad. Y dicen ellos, no sé qué piensas tú, Juan. Totalmente de acuerdo. A ver, los momentos catárticos sociales que antes existían no existen. Conversen ustedes dos de eso. O sea, no, están anulados. Entonces, realmente, la fiesta como tal está desestructurada. Tenemos una cantidad de cosas. El tema no es, esto ya no funciona, ¿qué vamos a hacer? O recojamos los pedazos y reestructuremos un Frankenstein. Demos algo. Sí. Aportemos algo que no sea productivo ni productividad. Y démosles posibilidades a los ciudadanos que consuman calidad. El problema está en lo que consumimos de una manera desenfrenada, sin ninguna lógica, sin ninguna razón, totalmente deshumanizada, claro, como tú dices. Yo creo que en gran sentido lo que se ha mercadeado en el mundo tiene mucho que ver, cómo lo han hecho, de una manera brutal, de una manera salvaje. Yo creo que tenemos que entrar a una especie de raciocinio de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos consumiendo. El famoso marketing, y eso es para otro programa. Yo les agradezco muchísimo, hemos llegado al tiempo final. El marketing que tiene que ver con el alcohol, pero Enrique, hay que apuntar eso, el consumismo y el problema del mercadeo, de cómo se condiciona a la subjetividad del ser humano, al inconsciente del ser humano a través de la propaganda y todo el daño que el consumismo está causando en el mundo entero. Es muy importante recibir sus opiniones, conocer qué opina usted sobre este programa, qué sugerencias nos dan. Y quiero yo hacer un llamado para que los profesores, las escuelas, para que la familia converse de este tema en los barrios, que se unan los barrios, que las iglesias lo hagan, que hagan los médicos, los profesionales, los periodistas. Lo mejor es hablar y lo mejor es llegar a acuerdos. Esa es la misión de este programa. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente.